Entonces, como les decía, esta clase, si bien la relacionamos con la guía 19 para mantener la numeración y para que sea coherente con lo que se está dando esta semana, en realidad dedicamos todas las clases prácticas de la semana a repasar para el parcial que es el sábado. Entonces, lo que vamos a hacer es revisar primero los temas que van al parcial, que son de la unidad 1 a la 6 inclusive, es decir, de la ficha 1 a la 18 inclusive. No dejé la enumeración acá, me parecía que no valía la pena. 1 a 18 inclusive, recuerden que desde que empezó la materia hablamos, todo es acumulativo en esta materia, todo está relacionado, así que no podemos excluir ningún tema. Creo que lo que sí dejó el profe publicado en el aviso es que no eran necesarios los arreglos bidimensionales, así que tampoco agregan demasiado, pero bueno, si quieren bajarle un poquito la prioridad sería a eso. El ejercicio se llama medallero olímpico, Axel, ahí vi tu pregunta. Entonces, 4 de septiembre es el día, ¿sí? A ustedes les toca el segundo turno de 15 a 16:45. La profe Karina y yo vamos a estar en ese turno, así que esténse tranquilos, prepárense como siempre, tengan listo su entorno de trabajo, tengan un amigo a mano con conexión a internet y con electricidad en lo posible, que los reciba en su casa si se complica y puedan salir corriendo e irse, mudarse a otro lado para terminar el parcial. Si tienen esa posibilidad, les recomiendo tener ese backup por las dudas. Ya llegará la hora de volver a la facu a rendir. El ejercicio es este. Entonces, como les decía, todos los que están en la guía 19 son de repaso, los pueden usar de repaso. Entonces, yo les dejé acá en la presentación, después lo van a ver, el paso a paso de la resolución del ejercicio como para ayudarlos un poco a pensarlo o a recordar cómo lo habíamos resuelto. Pero durante la clase no voy a avanzar con esto porque no tiene sentido, ¿sí? Se los muestro nomás para que vean que una vez que terminemos la clase yo les subo este PDF a los materiales adicionales y de repente les sirve para razonar o para seguir los pasos una vez más de la resolución. Vamos a tomar esta vez el ejercicio directamente de la guía, ¿sí? Entonces, repito, en esta semana, guía 19, todos los ejercicios que están acá, salvo alguno que haga especial alusión a un arreglo bidimensional, los pueden usar de repaso. Los dos últimos son ejercicios que fueron parciales del año 2018. El último precisamente es el que hicieron con la profe Karina el lunes. Si alguien no vino a clase, es este, y acá está la solución. Ella también lo subió en los materiales adicionales del curso. Y este otro, que es muy parecido, les va a dar una idea de que los temas más o menos van a tener ese nivel de complejidad, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es un proyecto nuevo, ¿sí? Vamos a hacer un proyecto nuevo en PyCharm. Yo les diría que aprovechen que están en su casa, que pueden prepararse el entorno y tengan un proyecto ya listo con su nombre, con su legajo, ¿sí? Listo para empezar, así no se complican con eso ustedes en el parcial. Eso no es trampa de ninguna manera y les facilita arrancar tranquilos. Ármense un proyecto nuevo, pónganle dos módulos, uno que se llame registro, uno que se llame principal, y es como sacar la hoja, ¿sí? En la clase, en las clases reales, en las clases de la primaria y del secundario, es como sacar la hoja y tenerla ahí lista para empezar a trabajar. Así que si pueden ahorrar tiempo en eso y ganar tranquilidad, ¿por qué no hacerlo? Necesitamos entonces hacer un proyecto nuevo. Yo acá lo voy a ubicar en la carpeta CAED. Presten atención a dónde se guarda el proyecto porque después no saben de dónde entregarlo, sobre todo en este parcial que se les van a pedir dos módulos. Entonces ya no pueden entregar el archivo suelto así nomás, necesitan comprimirlo y subirlo. Entonces presten atención al lugar donde crean por favor el proyecto. Lo siguiente es que, por las dudas, arranquen por ponerle legajo, apellido, curso, si bien después se lo pueden poner al script, o lo pueden renombrar, mejor dicho, arranquen con el pie izquierdo, ¿sí? Yo voy a con el pie derecho, quiero decir. Yo voy a poner un legajo fake acá mío, por ejemplo, mi apellido, ¿sí? Mi curso, ¿no? Y le puedo poner parcial 3 al proyecto. Dejen un proyecto ya listo para trabajar, así están tranquilos.
Como les decía, hagamos lo que hagamos, van a tener dos módulos, como vinimos haciendo en todos los ejercicios de estas últimas semanas. Uno de ellos, nuevo Python file, registro, y otro, nuevo Python file principal. O si quieren le ponen el nombre del programa, en líneas generales son estos dos. Tengan esto listo, lo digo una vez más, y entonces empiezan a trabajar tranquilos. En este caso, en el enunciado que les propongo ahora, voy a subir un poquito el tamaño de la fuente para que lo podamos leer mejor. Dice, medallero olímpico. El Comité Olímpico desea un programa para presentar los resultados de Tokio 2020. Por cada país participante se conoce nombre, continente, esas cinco opciones, perdón, medallas de oro, plata y bronce. Medallas de oro, plata y bronce se refiere a la cantidad, cuántas medallas de oro, plata y bronce ganó ese país en las Olimpiadas. Cargar en forma manual o automática los datos de un conjunto de n países, n se ingresa por teclado, y luego implementar un menú con las siguientes opciones y aparecen las opciones. En este caso, ustedes tienen la posibilidad de cargar antes de empezar, ¿sí? Entonces no tienen problemas a continuación, pero normalmente los ejercicios no son así. Entonces yo me voy a tomar acá una pequeña licencia, ¿sí? Y voy a hacer la carga antes, ¿no? Si la carga es parte del menú, ya lo vimos varias veces en clase, ustedes tienen que validar después que las siguientes opciones no se rompan si el vector aún no ha sido cargado. En este caso, como el vector se va a cargar antes de empezar, no vamos a tener ese problema. No me voy a detener en eso porque ya lo vimos y porque ya lo tienen explicado en los demás ejercicios. Este plantea algo distinto. Tienen acá los dos módulos resueltos, no vamos a hacer spoiler, vamos a ir al de registro nomás, y vamos a copiar el código, ¿sí? Seleccionan todo, copy, van a su programa, registro, paste, ¿sí? Y lo dejan listo para que no invirtamos tiempo en esto. Simplemente repasemos. Por cada país se conoce entonces su nombre, el continente, que es un código, la cantidad de medallas de oro, plata y bronce, que son 3 números, y se agrega un campo que tiene el total de medallas, porque en los ítems que vienen a continuación nos pide algo relativo al total de medallas. Entonces, de paso, para mostrarles que no siempre la función constructora se limita a asignar parámetros, sino que también puede hacer ciertos cálculos o agregar datos acá internamente que faciliten la creación del registro. Y de la misma manera, en este ejemplo, ustedes tienen la función str desarrollada dentro del class, pero pueden hacerla fuera, llamándola write o llamándola toString, como ya conocen, y usarla de acuerdo a como la han programado. La función write en general tiene los prints adentro, por lo cual se invoca directamente. La función toString habitualmente retorna una cadena con la descripción del registro, como estoy haciendo yo en este caso, y entonces tienen que invocar dentro del print a la función toString. Cuando optan por esta tercera alternativa, que es la que les estoy presentando yo, no va ni una cosa ni la otra, porque cada vez es un método de los que se llaman mágicos, como el mismo init. Entonces, cada vez que se haga print de un registro de esta clase, lo que va a hacer es automáticamente invocar a este método sin que ustedes hagan nada, ¿no? Recordemos esas tres cosas. Y aquí debajo también, sí. Esa es mi inquietud y tener miedo de interpretar mal la consigna. Por ejemplo, usted que mostró el registro, yo había interpretado que uno de los ítems era medallas y dentro de las medallas estaba el oro, plata y bronce, o sea que yo no lo hubiera hecho de entrada así. ¿Y Y cómo ese es mi hacías para temor. cargar, tres valores distintos si no lo hacías así? Como que lo iba a interpretar de esa manera y a lo mejor hacer una cadena después de lo que serían las medallas para después trabajarlas y demás. O sea, parte de mí, o sea, yo entiendo lo que tengo que hacer muchas veces en los ejercicios, pero por ahí interpreto las consignas mal. Y es Y, ahí donde mi temor de fallar. y lo que pasa es que ustedes ese día del parcial tienen abierto un Zoom y preguntas, digamos, como si estuvieras en el aula. Para eso es el Zoom.
Si no estás O sea, segura de lo ustedes que... en este caso, si yo digo, por ejemplo, hubiera sido hoy día el parcial, y yo le digo, profesor, estoy interpretando que son medallas, usted nos diría, no, no, chicos, No, es son tres uno de campos medalla. distintos. Claro. Yo Ajá, estoy haciendo un solo claro, campo con las tres medallas que en una cadena, ¿no? Porque además te pero, das cuenta porque con los ítems que vienen a continuación no lo podés resolver si no tenés tres ah, números distintos. Pero sí, por supuesto, lo que tenga que ver con el enunciado se los respondemos. claro, Lo que pasa a veces es que los alumnos usan las preguntas para pensar en voz alta. Por eso el parcial pasado hubo algunos problemas, el anterior ya no me acuerdo, porque les sí, decíamos, por favor, no lean en voz alta el enunciado porque arrancaban. Profe, acá dice, calcule la cantidad de... No, chicos, primero porque no hay tiempo y después porque confunden a los demás que no les tocó ese ítem, ¿sí? Entonces la pregunta tiene que ser, a mí me tocó tener la cantidad de medallas de oro, plata y bronce. Yo puse un solo campo y me parece que no está bien, ¿sí? O puse un solo campo y no estoy sí, segura. No, son tres. Eso no se claro. refiere ni a cómo se programa ni a si lo Claro. hiciste bien o mal, No, no, ¿sí? por eso, porque uno puede decirle, no estoy entendiendo la consigna tal, qué es lo que están pidiendo, pero como usted dice, por más que me diga, mira, tenés que hacer un contador, qué sé yo, si no sabes hacer el contador, no sabes hacer el porcentaje, no Claro, sabes de plantearlo, claro, pero como que nada. entiendo, pero ustedes piensen, por eso digo, no, no pueden contar, o sea, a veces los alumnos van al parcial creyendo que es una clase. Y ustedes piensen que son 4 cursos de 100 alumnos tratando de resolver su parcial. Nosotros les podemos responder dudas puntuales, pero una pregunta, así como la acabas de plantear vos, no por corregirte, sino para dar un ejemplo. No estoy entendiendo bien, no, no hay tiempo para eso, ¿sí? No puedo ponerme a leerte el enunciado. Lo lees y trata de encontrar una pregunta puntual que te saque adelante, ¿sí? Pero no, no decir, me explica cómo es la idea. No, porque la explicación de cómo es la idea la estamos haciendo ahora en clase, pero en el parcial no hay tiempo para eso. Y además son 4 temas, son 100 alumnos, repito, que en el momento que alguien hace esa pregunta están haciendo otra cosa. Entonces vuelven a preguntar, no podemos invertir 15 minutos en explicarle a alguien un enunciado. Entonces, necesitan enfocarse. Ustedes empiezan y digan, ay, ¿serán 3 campos o será uno solo? Pregunto esto y avanzan, ¿sí? No, nos pasa mucho, lo tomo como ejemplo para una recomendación general. No pueden en ese momento explícame el enunciado, que a eso suena la pregunta. No, no hay manera, no hay tiempo, primero, y segundo, parte de lo que estamos evaluando es que ustedes entiendan lo que tienen que programar. Sobre que el ejercicio se parece bastante a los ejercicios que tienen en clase, la mínima variante de interpretación es la que necesitan hacer. No es difícil, no es... El ejercicio, ustedes ya han rendido 2 parciales, ya saben que los parciales terminan siendo siempre más sencillos que lo que hacen en clase, el ejercicio que hacen en clase. Entonces, no se desesperen imaginando cosas, lo mismo, no se detengan en particularidades del enunciado. Pero ¿cómo puede ser si yo vi que hay países que no ganan medallas de oro? Bueno, no importa, el enunciado contó el cuento así, ustedes lo hacen así, ¿sí? A veces se ponen a pensar, ¿qué pasa si me ponen una medalla negativa o me cargan una letra como medalla? No, no va a pasar eso, ¿sí? Pasen rápido la carga de datos. Yo noto en las preguntas del parcial que están dando vuelta y vuelta en la carga de datos y lo importante es el proceso. Entonces se les va medio parcial en cargar el dato, en que no entra, en que la cadena, y no, no aporta. Fíjense después en la tabla de corrección que a lo sumo es el 20% de la nota la carga de los datos. Entonces traten de pasar rápido ese punto. Si les dan la opción, como dicen la mayoría de los enunciados, de cualquier forma de carga, hagan una carga automática para que sea rápido. Es más, hagan una carga que cargue siempre los mismos valores, ¿sí? Ponen un valor 1, 2, 3, 5 y le dan play para ver qué anda. Y después, bueno, van trabajándolo. Pero si no avanzan rápido con la carga del vector, que es un proceso casi automático, no solo automático en el sentido de la carga de random, sino también automático que ya es siempre igual, pierden demasiado tiempo para los demás puntos, ¿sí? Eh, Claro, Axel, validar se valida la carga manual. La carga automática, la validación consiste en generar los valores correctos de acuerdo al intervalo que tienen. Entonces no es que lo validan, el random tiene que generar valores válidos. Ahora, el ingreso del tamaño del vector por teclado, por ejemplo, eso siempre se valida porque tiene que ser un número mayor que 0. Después, si yo hago, por ejemplo, este vector de manera automática y después tengo que buscar un continente, cuando el usuario ingrese el continente por teclado, lo tengo que validar, ¿sí? Tengo que verificar que sea un valor posible para los
5 que están permitidos para un continente. Entonces, al final la validación la tienen que programar casi siempre de la misma manera, por lo menos para los datos que son numéricos. Ahora, nunca les vamos a pedir, se los venimos diciendo desde la segunda semana de clase, nunca les vamos a pedir que, bueno, pero si me pidió un número y yo cargo mi apellido, se rompe. No, chicos, no. Ya saben desde el principio que ese no es el problema. Ustedes se tienen que concentrar en el proceso. No se detengan tanto en la carga de datos. Todas las preguntas, estaba mirando el foro del trabajo práctico igual. 90% de las preguntas son sobre los datos. ¿Qué pasa si Harry Potter me sale como autoayuda? ¿Qué pasa si se repite el ISBN? No es importante, salgan de ahí, porque se les va a ir el tiempo del parcial en eso. Nunca importa. Todas las veces que preguntan, ¿tengo que fijarme que el nombre no se repita? No, jamás les hacemos validar que no se repita un dato, nunca. ¿Ustedes saben cómo se hace? No. Bueno, ¿sí? ¿La última qué? En la última. No entendí ninguno de los dos. ¿A qué me dice? La No, última. yo pregunté en qué semana estaba el ejercicio, profe, le estaba volviendo a Ah, decir. no vi la pregunta, perdón. Veía la última, digo, ¿qué? La última pregunta, no entendía. Bueno, en fin, volvamos entonces a esto. El registro se crea así, yo lo adelanto para que no nos detengamos en lo mismo, pero sí les pongo acá, quizá como idea, que no es obligatorio que el módulo de registro no tenga ningún código, ¿sí? Pueden ustedes perfectamente hacer un pequeño método, como hice yo acá, que cree un par de registros y los muestre para ver si estos dos métodos andan bien, ¿no? Entonces acá, si yo le doy play a este módulo, me muestra bien, veo que tiene datos, qué sé yo, vamos para adelante, funciona, ¿no? Y me quedo tranquila. Entonces, cuando ustedes van al principal, si hacen import registro, por supuesto, que es lo primero que van a hacer, y después declaran la función principal, y acá yo le voy a hacer un print del título solamente para comprobar que la conexión entre los módulos anda bien. Siempre se los recomiendo esto todas las clases. Armen la estructura antes de empezar, ¿sí? Para no tener después sorpresas. Van, tic, anda. ¿Y aparece la prueba que yo hice con los países? No. ¿Por qué? Porque en el módulo de registro tome la misma precaución de controlar que ese método se ejecute como si fuera el principal, solo cuando el módulo se invoca para ejecución. Ahora, si ustedes no ponen esta pregunta y dejan ahí nomás tirada, la función de prueba que estaban haciendo, cuando yo hago el import de este lado, aparece acá arriba todo ese código, ¿sí? Porque entonces, al incorporar el módulo, ejecuta todo lo que encuentra. No es eso lo que tienen que hacer. Pueden ponerle código de prueba, no está prohibido para nada, pero con la misma precaución de controlar que solo se ejecute cuando se le da play. Me parece algo recomendable si tienen tiempo porque se aseguran de que anda. ¿Ven? Se asegura de que el toString anda bien, ya sea que hayan puesto un toString adentro o fuera del class, es lo mismo, lo prueban, se aseguran de que anda como ustedes creían y van para adelante. Quizás son unos minutitos, pero para mí los pueden ayudar, por eso se los dejé ahí. Bueno, con el registro definido, entonces lo siguiente es el menú. ¿Qué pide el menú? Volvamos al enunciado. Y es el número 14, medallero olímpico. Cargar en forma manual o automática los datos de un conjunto de países. Se ingresa por teclado y luego implementar el menú. Cierto que dije que en este caso la carga es antes. Entonces lo primero es el tamaño del vector. Esto estaría dentro del menú, en la opción 1 si la opción 1 fuera la carga. Validar mayor que 0 y el mensaje ingrese tamaño del vector o ingrese cantidad de países, sería en este caso lo que representa. La función de validación la hago solo como repaso rápido sin mayor explicación. El valor numérico que sirve como parámetro y el mensaje. Hacemos un input de ese número con el mensaje que pasamos como parámetro. Mientras el número sea menor o igual al límite inferior, porque pusimos mayor que, le pedimos al usuario que lo ingrese de nuevo porque está mal. Y retornamos el número, no olvidarse porque después les da NaN acá y se arma el lío, ¿no?
Después pueden poner un mensaje de error antes, por ahí se los recomiendo hacer separado el mensaje de error para no tener que concatenar con el más, convertir y qué sé yo. Pueden poner, por ejemplo, error, el valor debe ser mayor que, y le ponen acá la variable del límite inferior, ¿sí? Con eso, una función de validación. Y con ese tamaño después generan el vector. El vector entonces va a tener un conjunto de celdas con NaN, acuérdense que necesitan acá usar los corchetes, y después multiplican por n para que tenga tantas celdas como países se van a proceder a cargar. Y después tienen que hacer una función de carga. Repito una vez más que estas tres acciones pueden estar, podrían estar dentro de la opción 1 o fuera del menú, como es en este caso. No podrían a criterio de ustedes, sino que podrían según lo que diga el enunciado. El enunciado, por ejemplo, del trabajo práctico 3 dice, opción 1, cargar. Si dice así, es una opción, no es que ustedes eligen dónde cargan. O eligen cargan dentro del menú o cargan fuera de acuerdo a lo que diga el enunciado. Acá muestro una vez más, mi enunciado dice cargar en forma manual o automática y luego presentar el menú. Cuando dice manual o automática, eligen ustedes, ¿sí? Alguien tiene el micrófono abierto, por las dudas les aviso porque estoy escuchando. No me molesta, pero no vayan a hablar sin querer o que se escuche algo sin querer. Acuérdense que una vez que plantean la función, pueden presionar Alt-Enter, como acabo de hacer yo, y les arma el esquema para empezar a trabajar. Yo acá me olvidé de que necesito pasar el vector como parámetro, así que lo tendré que agregar también acá arriba. Y después la carga del vector, como ya está pre-creado con un conjunto de valores, entonces valores nulos, pueden recorrer ese vector e ir agregándole los registros. ¿Cómo se recorre ese vector? Siempre igual, for i in range del len del vector. Y tienen que empezar a preparar el registro que van a crear. Entonces, de nuevo, ganen un poquito de tiempo, ¿sí? Por ahí pueden tener a mano estos datos y aprovechar e ir copiando de a uno, ¿no? Otra cosa que no sé si les dije o si les mostré a ustedes, es que si ustedes agarran un módulo, ponen botón derecho y ponen split acá, pueden verlo en paralelo, ¿sí? Entonces a lo mejor es más cómodo tener el registro ahí y programar el principal acá para ir viéndolo. Esto no es parte del desarrollo, ¿no? Sino que es una opción que les ofrece el IDE que por ahí los puede ayudar. Bien, empezamos a desarrollar. Entonces, ¿qué tengo? Nombre, ¿sí? Vamos poniendo acá, siempre acá van a ser variables sueltas. El nombre, si tiene que ser aleatorio, ¿y cuál es la forma más fácil de hacer un nombre aleatorio? Ponerle país, espacio y unirle la I, que nos sirve para que diga país 1, 2, 3, 4. ¿Queda hermoso? No, pero es rapidísimo. Entonces, válido. Continente, tiene que ser un Profe, número. Sí, escucho. en el caso de esta consigna que dice cargar en forma manual o automática, nosotros decidimos Sí, cuál de las ustedes dos hacer. deciden. Ustedes deciden, sí. Ustedes deciden. El trabajo práctico no. Dice que hagan las dos y que le dejen elegir al usuario. Porque ayer Claro. justo vi una pregunta de esas y no sé si está clara en la respuesta de Valerio. Me parece que no entendió la pregunta. Entonces lo resalto acá. Son ambas. En el parcial nunca jamás les piden ambas. Nunca. Eso lo hacemos en el trabajo práctico porque tienen 3 semanas para programar. Entonces pueden hacer las dos. Acá no. Les dice, elija usted, pero debe programar una. Fíjense cómo dice el enunciado, que era un parcial del año pasado. Dice, puede hacer la carga en forma manual o puede generar los datos en forma automática con valores o puede disponer de ambas técnicas si lo desea, pero al menos una debe programar, o sea, más explícito no puede ser, ¿sí? Cualquiera de las dos o las dos si lo prefiere. ¿Y es Continente, considerada una como más válida que otra no, o no no, importa cuál hacer? para nada. Vuelvo a repetir lo que decía hace un rato. La carga no importa en esta etapa, o sea, la carga de datos ya pasó. Ustedes tienen que hacerla lo más rápido posible para desarrollar el proceso. La carga de datos no vale nada porque la hacen igual siempre. No tiene ninguna complejidad algorítmica cargar un vector. Entonces, es cargarlo rápido para tener los datos y empezar a trabajar. El proceso es lo que importa. No digo tampoco, si no anda, no van a poder hacer nada más, pero es una cosa que no suma valor al ejercicio porque no hay mucho que aprender acá. Entonces, pásenlo lo más rápido que puedan. Oro, entonces también un número aleatorio.
Lo voy a hacer también entre 0, no sé, 50, para que sea un número más amplio. Ténganse a mano los trucos también para desarrollar, que eso gana tiempo, ¿sí? Si ustedes están en una línea, control D, duplica la línea exactamente igual. Entonces acá después le ponen plata, bronce, todas estas cosas ganan tiempo. Y el total no se carga, se genera solo ahí en la función init. Así que, y si no, si quieren cargar el total, deberían sumar estos tres, ¿no? No se lo pidan al usuario porque obviamente se puede calcular a partir de los valores anteriores. Esto acá son los campos que luego van a formar el registro. Después, ustedes tienen que hacer que se guarde en la celda B sub I el vector, el registro creado invocando la función constructora. Ojo con el orden, ¿sí?, de la función constructora, que necesita nombre, continente, oro, plata, bronce. No cambien el orden, no pongan primero el continente, qué sé yo, porque después se vuelven locos y no saben por qué. Nombre, continente, oro, plata, bronce. ¿Por qué se queja de que no reconoce país? Porque yo, ¿qué import hice? El import que requiere la mención, ¿no? Entonces, ¿por qué no me reconoce el país? Porque tengo que poner registro.país para que lo reconozca. Y si no quiero hacer eso, pongo from registro import asterisco y no me pide esa clase de referencias. Bien, el vector ya está cargado, entonces lo que les decía antes es, aún esto les puede llevar cierto tiempo. Entonces, si están súper apuradísimos, le ponen continente un número, oro un número, ¿sí? Y lo prueban rápido. Después se ocupan del random, de esto, del otro. Ocúpense que el vector se cargue para poder desarrollar el resto de los procesos. Sin vector no pueden hacer nada más. Por eso les vuelvo a decir que no se traben tanto tiempo en esa parte del desarrollo. Ahora sí viene el menú, así que voy a preparar un menú en general, aun cuando no he leído qué opciones tengo que implementar. Empiezo con una opción inválida, mientras la opción sea distinta de salir, que habitualmente yo uso el 0, ustedes pueden usar el número más grande de las opciones que les queden. Y después acá empieza un print de las distintas opciones que tienen. Hay algunos ejercicios, este es uno de esos en la guía, que en vez de hacer todos los prints, dicen esto, menú, ¿sí?, opción igual a menú, o mostrar menú así. ¿Para qué se hace esto? Simplemente para que no ocupe tanto lugar el print de los menús acá. Ustedes pueden optar por hacer cualquiera de las dos cosas, es lo mismo. ¿Qué hace esta función mostrar menú? Ustedes la generan, ¿sí?, y esta función va haciendo todos los prints del menú. Vamos a poner, digamos, 1, lo que sea que hace la opción 1, que no me acuerdo, ya lo hacemos. Luego print 2, etcétera, y al final dice opción igual a int input ingrese su opción, y la opción que el usuario ingresó la retorna. La retorna. Esto lo único que hace es despejar la vista. Les muestra el menú, pero no se olviden de que retorne la opción que el usuario elige. Y a partir de acá, entonces empiezan con los if. If opción, gracias Juan, ahora la copio. If opción es igual a 1, bla, programan algo, ¿no? Entonces, la única, una vez más digo, que se ahorran es mostrar el menú ahí, pero por ahí queda cómodo para ir trabajándolo separado y concentrarse en el proceso. Lo primero es un listado ordenado por cantidad de medallas, me dice Juan, pero lamentablemente no puedo copiar acá del chat, así que lo voy a tipear. Vamos a listar. No, viste que se pueden pegar, pero no copiar. Ordenado por cantidad de medallas. Igual, ¿qué les conviene hacer acá? Miren el enunciado, ¿sí? Uy, me moví al otro. Miren el enunciado y traten de copiar rápido una fracción del texto que les sirva como menú, como opción del menú. Todo esto gana tiempo. Y puedo decir, ay, ¿qué te cuesta? Bueno, todo gana tiempo, ¿no? En vez de tipear, copio eso. ¿Cuál es la opción 2? A ver, calcular el promedio de medallas de oro. Bueno, copio esto acá y después me fijo bien. No es cuestión de que se olviden si había alguna condición, pero con que tenga una referencia va, ¿no?, y les ayuda a ganar tiempo.
3. ¿De qué se trataba la opción 3? Datos del país que obtuvo la mayor cantidad de medallas de plata. Bueno, voy a poner mayor cantidad de medallas de plata. Y tengo resuelta la opción 3. Voy con la opción 4, que dice solo medallas de bronce y qué porcentaje representan, cuántos países y qué porcentaje representan. Solo medalla de bronce. Me parece que en la solución puse solamente el porcentaje. Ahora veo que es la cantidad también. Así que capaz que lo corrija la solución. Después, print, o sea, por eso les digo, no digan, bueno, listo, arranco con lo que copié y no vuelvo al enunciado porque el enunciado tiene más info. Pero ustedes en este punto simplemente copian una fracción más o menos significativa de lo que tienen que hacer y después vuelven y lo leen en detalle, por favor les pido, no se pongan a programar con las 4 palabras que escribieron acá porque van a hacer cualquier cosa. Países por cada continente y acá, por último, print salir, no nos olvidemos. Entonces acá se elige la opción y probamos que anda, ¿no? Ejecuto, tiki, aparece cantidad de países 3 y sale el menú, listado ordenado por medallas, elijo algo, elijo cualquier cosa y la vuelvo a usar. Bien, perfecto. Ok. De repente me quedaría un poquito mejor tener acá un print con al menos un /n que me ayude a que se vayan separando y poner menú de opciones para que aparezcan separados. No más para que ustedes se ubiquen si se está ejecutando la respuesta, ¿no? Porque aparece tan rápido el menú que uno por ahí no se da cuenta. Entonces, ponemos la opción esta, ponemos otra opción, ponemos otra opción. Bien, listo, anda, avanzo con mis opciones. Ahora voy a empezar a evaluar la opción elegida. Si la opción es igual a 1, dice listado ordenado por cantidad de medallas. Le pego por las dudas una mirada al enunciado en detalle. Presentar un listado ordenado por cantidad de medallas de mayor a menor, conteniendo nombre del país, nombre del continente, medallas de oro, plata, bronce y total de medallas, ¿no? Previsoriamente en mi string ya está el nombre del continente, después se fijan cómo está hecho, que les viene bien para el trabajo práctico, ¿sí? Hacen un conjunto de valores y usan el índice para traer la descripción. No programen un método que diga if código es 0, América, if código es 1, Europa. Por favor les pido, aprovechen el acceso directo. Yo acá dejé el número dentro de la descripción para que sean, pues por ahí vuelve y dice Europa y uno no está seguro si el código era 1 o no, porque no lo vuelve a ver. Entonces, dejé la descripción adentro, el número adentro de la descripción, pero no es que esto esté funcionando como índice. La clave es ubicar cada uno de las descripciones en la posición equivalente a su código. Entonces, cuando lo voy a mostrar, simplemente uso el código como acceso directo de ese conjunto. Si lo hicieron con if, corran a corregir el trabajo práctico porque es horrible, ¿no? No se hace así, se aprovecha el acceso directo. Bueno, la opción 1 entonces decía mostrar listado o algo así. La voy a llamar mostrar listado, le voy a pasar el vector, Alt, Enter. Y esta vez no les van a pedir que copien perdón, esta vez como siempre no les van a pedir, sí, les van a pedir que copien el enunciado, pero no está de más tenerlo acá a mano dentro del método para saber lo que tiene que hacer. Entonces presentar un listado ordenado por cantidad, bien, y explica todo lo que hay que mostrar, que ya sabemos qué es lo que tenemos en el toString. Bueno, no me deja tabular este coso, ahí está. Entonces, básicamente, tengo que presentar un listado y ordenarlo por cantidad de medallas. Entonces, eso implica ordenar previamente el vector. Entonces, vamos a poner acá, ordenar vector. Le paso el vector que tengo que ordenar. Y suponiendo que está ordenado, la parte de mostrarlo va a ser simplemente for i in range del len del vector. Poner acá un print de ese elemento b sub i. Esa va a ser la versión simplificada de mostrar. Recorro, muestro. Hay algunos recorridos en la guía o en los ejercicios de la ficha que en vez de usar la posición para recorrer, usan directamente el registro como variable iteradora.
Las dos son válidas, pero tengan cuidado si eligen una u otra de cómo lo tienen que programar. Cuando me refiero a variable iteradora digo for país in vector. Es equivalente, como siempre les digo, a decir for car in texto. Ustedes están acostumbrados a hacer estos recorridos. En cada vuelta, la variable iteradora, en este caso país, toma un registro del vector, no una posición de ese registro. Entonces, si ustedes optan por esta alternativa, lo que aparece en pantalla es solamente el registro, como una variable simple. Veo un montón de alumnos que después ponen B país, se hacen una ensalada bárbara acá, o ponen for I in B y después le meten la I acá. Ojo, no es así. O recorren el rango de índices del vector o recorren cada elemento del vector con una variable iteradora. Si no necesitan la posición, queda a criterio de ustedes hacerlo con cualquiera de las dos formas. Si necesitan la posición, por ejemplo, en el caso de las búsquedas, sí o sí necesitan hacer el recorrido con las posiciones. Bueno, pero antes de esto hay que ordenarlo. Entonces vamos a desarrollar el método, ordenar vector. Los métodos de ordenamiento que ya conocen son todos aplicables al vector de registros. La lógica no cambia. Vamos a ir con el de selección directa. Tomamos la longitud del vector. Hacemos un primer ciclo hasta n-1. Un segundo ciclo dentro de ese que empieza en i+1 y termina en n. Luego el ciclo pregunta si, faltan los 2 puntos, pregunta si b sub i es mayor que b sub j, y en ese caso los intercambia. B sub i, b sub j, b sub i, b sub j, se me movió el cursor, es igual a bj, bi. El ordenamiento que ya conocemos. Si ustedes lo dejan así nomás, esto falla, pero vamos a comprobarlo. Hago esto, medallero olímpico, cantidad de países, no importa, menú de opciones, listado, ¿sí? Se rompe. ¿Por qué se rompe? Dice, el operador mayor no está soportado entre instancias de país. O sea, estás intentando comparar dos registros de la clase país y no sé cómo compararlos, dice el intérprete. Y es así porque no se puede comparar dos registros completos. Claro, como dice María Soledad, ¿qué variante aparece cuando ordenamos un vector de registros? Ese ordenamiento se hace con respecto a un campo. En mi caso, el campo va a ser el total de medallas. Entonces acá coloco punto total y en la otra celda también, punto total. No modifica esto el intercambio. Por favor, no va acá de nuevo el total y el total, porque lo que van a hacer es intercambiar los valores de los campos en este caso. De ninguna manera, el intercambio es siempre igual, es celda por celda. Lo que cambia es esta condición. La segunda cosa que se tienen que preguntar, siempre enfocada en esta condición, todo el resto del proceso va a ser igual, es si el ordenamiento es ascendente o descendente. Recuerden que la lógica de este método es, si el elemento que está en I es mayor al que está en J, o sea, si el que está más a la izquierda es mayor que el que está a la derecha, los intercambio. ¿Qué logro con eso? Que los elementos más chicos, más pequeños, menores, vengan hacia adelante del vector y que los mayores vayan hacia el fondo, ¿no? Porque estoy diciendo, si el que está más a la izquierda es más grande que el que está más a la derecha, ¡pum!, lo mando para el fondo. Ese tipo de ordenamiento, por lo tanto, si empuja a los mayores hacia el final, es un ordenamiento ascendente. Los menores aparecen primero, los mayores aparecen después. En este caso, el enunciado pide ordenado por cantidad de medallas de mayor a menor. Esto significa un orden descendente. Entonces, la pregunta acá es al revés. Si el elemento que está a la izquierda es menor que el que está a la derecha, es más chico, entonces los intercambios para el que tiene el valor más alto quede más a la izquierda del vector, más al inicio del vector. Entonces, una vez más,
los métodos de ordenamiento permanece igual la lógica, no es el parcial el momento de ponerse a inventar un método de ordenamiento, por favor, también pasa, perdón que insista, pero trato de pensar en todos los errores que veo cuando corrijo. Se ponen creativos, no, pero a mí me funcionó porque me ordenaba. No, chicos, siglos de sabiduría nos preceden, bueno, tanto como siglos, ¿no? Un par de siglos. Las pocas cosas que les pueden hacer de memoria, háganla de memoria, que ya está comprobado que funcionan, y no apelemos a la creatividad en ese momento. Sí hay que prestar atención a esta condición. ¿Con qué campo define el ordenamiento y si el ordenamiento es ascendente o descendente? Todo lo demás es siempre igual. No solo en este método, sino en cualquier otro que quieran usar en el vector, en el parcial. ¿Les vamos a pedir alguno en específico? No, ustedes van a elegir el que se acuerdan. Normalmente usamos selección directa en la vida prepandemia porque es el más fácil de acordarse de memoria. Si ahora consideramos que ustedes tienen ahí en su propia máquina el código que estuvieron practicando y los tienen a mano el método de ordenamiento, pueden usar cualquiera, ¿no? No va a tener más o menos valor porque lamentablemente no podemos comprobar que se lo aprendieron y no que lo acaban de copiar. No importa tampoco en ese sentido, porque si uno programa en la vida profesional, también va y busca el método de ordenamiento. Es más, los lenguajes ya lo traen implementado y listo, y uno lo usa. Aprovecho también para aclarar eso, porque veo preguntas en el foro que dicen, ¿podemos usar sort? ¿Podemos usar? No, chicos, o sea, la idea es que ustedes programen el sort. ¿Qué significa sort? Ordenar, ¿sí? ¿Pueden usar un código que hizo otro y dejarlo ahí? No, ya sabemos que el lenguaje trae esas prestaciones. Nosotros estudiamos el lenguaje antes que ustedes, así que ya sabemos, pero no lo deben usar porque ustedes tienen que implementar el algoritmo. ¿Puedo usar isDigit? No, saben cómo hacer una función que controla si el carácter es un dígito, así que no, y está mal, ¿sí? También me pasa todos los años con alumnos que dicen, pero anda, qué sé yo, y yo noto una suposición velada de que la tarada de la profe no sabe que esa función la trae el lenguaje. No, no sé, no estudié 20 años antes que ustedes y no sabía que estaba y ustedes la descubrieron. No, chicos, ¿sí? No es así. Ustedes están queriendo saltearse pasos cuando no están buscando en Stack Overflow la respuesta a su problema, así que no. Estamos mayores, pero algunas cosas todavía las reconocemos. Hagan lo que tienen que hacer y dejen de ponerse creativos. Bueno, vuelvo. De paso queda grabado esto por las dudas, así después no dicen, no nos aviso. Bueno, en fin, listo esto. Entonces ahora me tiene que salir el listado por orden de medallas. Cantidad de países, 5. Listado ordenado por cantidad de medallas. Y aparece el total más grande primero y los menores a continuación, así que el ordenamiento está bien. Salgo de aquí y sigo con la siguiente opción. La siguiente opción dice, opción 2, calcular el promedio de medallas de oro para los países de un continente que se ingresa por teclado, ¿no? Entonces acá el usuario, estaba pensando que voy a sacar esto de acá, permítanme un momento, y lo voy a poner aquí arriba de la opción 1 para saber de qué se trata. Lo voy a dejar en una sola línea para que no ocupe tanto lugar, pero así nos queda a mano lo que estábamos resolviendo. No importa que se queje nuestro amigo del formato acá. Bien. El if, acuérdense que si bien anda, es más correcto aprovechar si no es la 1 es la 2, si no es la 2 es la 3 y ganamos tiempo de ejecución. Entonces la opción 2, vuelvo a mostrar, es calcular el promedio de medallas de oro de los países de un continente que se ingresa por teclado, ¿no? Entonces copio la consigna acá para tenerla a mano y tengo que, primero que nada, ingresar un continente por teclado. Así que pongo acá la variable int input sería el ingreso normal, pero cierto que lo tengo que validar. Así que validar entre qué valores posibles tiene el continente de 0 a 4 inclusive. Y como tercer parámetro ingrese continente acá. Preparo una segunda función de validación porque no me sirve la anterior. En este caso tiene un límite inferior, un límite superior y un mensaje. Como el esquema es medio parecido, si me queda a mano, lo copio al anterior y si no, empiezo de nuevo, ¿sí? Lo que resulte más rápido. En este caso lo voy a copiar al código de antes para ver qué tengo que cambiar.
El mensaje es igual después, mientras el número, en este caso estoy controlando que esté dentro de un intervalo. Entonces, el límite inferior y superior deben estar incluidos entre los valores válidos porque se permite un 0 y se permite un 4. Lo que voy a controlar es si el número es menor que el límite inferior, o sea, en este caso es menor que 0, o ese número es mayor que el límite superior. Cuando hago este tipo de controles de un intervalo que no es, como digamos que no se superpone el intervalo, entonces es con OR, ¿no? Ojo con estos OR y AND que por ahí se les complica. Y el mensaje de error no es mayor que, sino que debe estar entre inf y sub. Y ahí le avisamos al usuario lo que tiene que hacer. Una vez que ingresó el continente, ahora sí tengo que hacer una función que calcule el promedio de medallas de oro. Entonces le voy a decir promediar oro. Así me ahorro calcular promedio, un poco de palabras. Promediar oro, le paso el vector y esta función no solo necesita conocer el vector, sino que también necesita conocer para qué continente es este promedio. Así que le paso los dos parámetros. Vamos a hacer la función de promedio. Supongamos primero que yo tengo que hacer el promedio de todas las medallas de oro del vector. Como en todo promedio, haría una variable suma y una variable cantidad y las inicializaría a ambas en 0. Y retornaría la suma sobre la cantidad. Esto es sí o sí un promedio. En el medio tengo que resolver esa suma y esa cantidad. Entonces recorro el vector for i in range del len del vector y la suma es un acumulador de las medallas de oro. No sé qué es b sub i punto oro. Ahora que tenemos vectores de registros, todos los procesos que antes hacíamos para datos de tipo simple van a ser iguales, pero van a hacer alusión a alguno de los campos del registro. Y la cantidad, en este caso, se incrementaría en 1, ¿no? Retorno, suma sobre cantidad. Sí, Mayra. Te veo la Sí, mano. profe. A mí me salta error a la hora de apenas inicio el programa, me dice que la clase país no está definida. ¿Puede mostrarme cómo puso el import de registro? No sé qué tendré mal. ¿Lo tenés así? ¿O tenés con import y registro así nomás? Claro, tenía solamente import registro. Claro, Ahí está. si en ese caso tenés que ponerle registro acá adelante o cambiar el import. Es cuando le llamas al class. Sí, eso debe ser. Fíjate si con eso se soluciona, pero seguramente es eso. Este entonces sería el promedio de todas las medallas de oro del vector entero. Ahora, en vez de hacer este promedio así nomás, de todos los elementos, tienen que ser los que pertenezcan a un determinado continente. ¿Esto qué implica? Que antes de sumar y contar, tengo que aplicar ese filtro. O sea, preguntar si b sub i punto continente es igual al continente que pase por parámetro. No hay ningún conflicto acá entre con que se llamen igual, porque en un caso estoy haciendo alusión al campo del registro con el operador punto, y en el otro, con la variable sola, está claro que me refiero al parámetro. Si igual les da nervios que esto se confunda, le cambian el nombre al parámetro y chau, ¿no? No pasa nada. No le cambian el campo, obviamente, porque no va a funcionar. Si es entonces el mismo continente, solo en ese caso sumo y acumulo, ¿no? Entonces tabulo la suma y el conteo que hice antes para que solo ocurra en el caso de que coincida el continente. Cuando yo hago una suma y un conteo como este, condicionado por el valor del continente, ¿qué puede pasar? Adivinen. Que yo gestione la cantidad de países, lo voy a mirar para ver qué datos tengo, y por ejemplo no hay ningún país del continente 3. Entonces si yo pido el promedio y pongo el continente 3, lo que ocurre es que se rompe. ¿Qué dice? División por 0, ¿no? O sea, esta cantidad que yo puse acá no
es 0, perdón, y no se puede resolver porque, como sabemos, la división por 0 no existe. Para la Entonces, validación faltaría claro, exacto, falta la validación, que la pueden hacer acá mismo, o pueden hacer una función clásica de las que hacemos, que es calcular promedio. La pueden poner en la misma línea del return, como yo estoy haciendo acá, o pueden guardar una variable y luego retornar. Suma y cantidad. La función calcular promedio la generan. Ya ven que por segunda vez estoy llamando a una función dentro de otra, y eso es perfectamente válido. No siempre las funciones se llaman desde el menú principal y nada más. Suma sobre cantidad. Entonces acá sí, si la cantidad es igual a 0, retorno suma sobre cantidad, perdón, al revés, si la cantidad es distinta de 0, retorno suma sobre cantidad, y si no, retorno 0, me quedo todo pésimamente alineado, pero ya lo acomodo. Retorno 0. Entonces aquí va el else y aquí va el retorno. Algunos prefieren definir una variable promedio acá arriba, solamente lo calculan en el caso que sea distinto de 0 y lo retornan afuera. La estrategia que quieran va a estar bien, pero que sea coherente, ¿no? Yo acá tengo un retorno en cada ramo del if, y entonces me aseguro de que o devuelve una cosa o devuelve la otra. Bueno, ahora sí tiene que funcionar lo del promedio. Vamos a probar primero el caso de recién, un continente que no exista. Lo malo que tienen los datos aleatorios es que hay que mostrarlo siempre porque no sabemos qué información tenemos. Voy a probar el continente, la opción es la opción 2, promedio de medallas de oro. Ingrese continente, voy a probar de paso que me lo valida bien. Sí, no negativo, lo valida. Bueno, pongo el valor. ¿Qué continente no tengo? El 4. 4, bien. Y nada. ¿Qué pasó? No me anduvo. ¿Qué me olvidé? Este momento de desesperación. Falta el print, muy bien, muy bien. Este tipo de cosas, no es que yo lo hago a propósito, me lo olvidé de verdad, pero está bueno para saber qué pasó, ¿sí? No anda, no, a ver, pará. Me olvidé el print, sí seré. Bueno, pero a veces en la locura decís, ay no, chau, te pones a tocar el código. No, revisen primero si no le falta el print. Si no aparece el resultado, primero el print. Entonces sería promedio de medallas de oro, de medallas de oro para, y acá me voy a dar un gustito y voy a mostrar el nombre del continente. Voy a aprovechar que tengo el listado de continentes y lo muestro. Y acá sí muestro el promedio, que por ahí ya loca del formato, me sobró tiempo en el parcial y no sé qué hacer, lo redondeo. Ya algunos hasta le clavan color de tanto tiempo que les sobra en el parcial. Yo nunca me enganché con el tema de los colores, como ya le comenté, porque si no, no suelto nunca más. Estoy 5 años acomodando los colorcitos, conozco mis limitaciones, así que no lo uso, pero pueden hacer, por supuesto, cualquiera de esos chiches después, por favor. Cuando lo tienen listo el parcial, se ponen a hacer chiches. Cantidad de países, 4. Entonces, listado para ver qué continentes tengo. Voy a elegir un continente primero que no tenga países, promedio. Continente 1, y me dice promedio de medallas de oro para 1 Europa, 0. Muy bien, gracias. Y si ahora hago el promedio para un continente que sí tiene países, voy a elegir el 4, que tiene 2, para ver si me los promedia bien. 4. Promedio de medallas de oro para Oceanía, 47, y tenía 45 y 49, así que suena razonable que el promedio sea 47. Espectacular, salgo y sigo adelante. ¿Bien? ¿Vamos bien? ¿Hasta ahí? Les recuerdo que este ejercicio es para practicar, es más largo que un parcial. Yo lo elegí porque tiene más o menos la mayoría de las cosas que les piden, lo único que no tiene es una búsqueda, que ya vi que la practicaron con la profe Karina, como decía al comienzo de la clase. Así que elegí traer acá algunas cosas más para que les queden como modelo. Igual, todo lo que no hayamos practicado en clase lo tienen en la guía de ejercicios 19 y pueden tomar de ahí cualquier ejemplo. Les recomiendo hacer esto, ¿sí? Si quieren, copien parte del código que está ahí publicado como solución, pero traten de programar solos y luego comprobar contra la solución. Para eso se los publicamos. Entonces vamos a la opción 3. Informar los datos del país que obtuvo la cantidad
la mayor cantidad de medallas de plata. Acá aclara, si varios países tienen esa cantidad, mostrar todos. Nunca les pedimos eso en el parcial, ¿sí? Nunca, es un desafío que solemos hacer a veces en los prácticos, en clase, pero no lo vamos a pedir, no se asusten. Lo dejé para que se fijen cómo se hace en el caso de que lo necesiten para alguna evaluación o en algún ejercicio, o simplemente porque es interesante saber cómo se hace. Tampoco es tan difícil, pero nosotros ahora en clase vamos a buscar solamente los datos del país que obtuvo la mayor cantidad de medallas de plata, ¿sí? Así que voy a esa parte nomás, no se asusten porque dice mostrar todos, porque esto, la idea era discutirlo en clase, no tomarlo en un parcial. Bueno, tengo que buscar entonces el país con mayor cantidad de medallas de plata. Voy a poner acá MAI, buscar mayor plata. ¿Dónde lo voy a buscar? En el vector, por supuesto, porque no tengo información en esta parte. Entonces, buscar mayor plata, creo la función. ¿Qué tiene que hacer la función? Como siempre, tiene que recorrer el vector buscando en este caso un campo determinado que sería la cantidad de medallas de plata. Cuando nosotros buscamos el mayor, cuando le doy una no me muestra nada. Tenés, primero, fíjate si estás llamándolo así correctamente. Segundo, fíjate si lo hiciste como yo con mostrar menú. Fíjate que no te olvides. De paso les digo una cosa, miren. Ya les dije varias veces que cuando hacen clic en una función, los lleva a la definición de la función, ¿no? Pero también, si ustedes eligen el módulo y presionan acá que dice estructura, structure, dice, pero bueno, es estructura, sale acá el listado de métodos de ese módulo. Entonces por ahí, cuando el módulo empieza a crecer, les queda práctico para tipo índice ir a una función determinada, ¿no? Esto se muestra y se oculta con este botoncito. Son todas cosas que trato de que se las comento para que les quede práctica por ahí para trabajar más rápido. En el caso tuyo, lo que me está preguntando Lautaro, fíjate en el mostrar menú si no te olvidaste de retornar la opción, ¿no? Primero si la convertiste a entero, porque si preguntas si es igual a 1 y es 1 en cadena, no es lo mismo. Y después si la retornaste. Fíjate si hiciste esas dos cosas con tus opciones. Voy a dejar visible el structure ya que estoy. Era el retorno, dale, genial. Sí, es el tipo de errores que suele suceder. Bueno, buscar mayor plata. Entonces, como les decía, no deja de ser una búsqueda de mayor. Una vez más, los algoritmos son los que conocemos aplicados a un vector de registro. ¿Cómo es la búsqueda de mayor? En el caso de un vector, siempre, o lo más rápido de hacer, es guardar como mayor el primer elemento. Uy, hora de cerrar Slack. Esperen un momento. Ese hola viene a continuación. Se me rompió, ¿y qué hago? ¿De dónde lo saco? Así que vamos a cerrar hasta que termine la clase. Sí. No me di cuenta que tenía el Slack abierto porque no es santo de mi devoción, como ya les comenté. Bueno, no Rodri, pobre, el Slack no es santo de mi devoción, quedó mal. Rodri me cae bien, lo que no me cae bien es Slack. Bueno, el mayor entonces es B sub 0. Y después recorremos el arreglo comparando contra ese para ver si aparece uno más grande. Eso se los conté con la historia del hermano y sus hermanitos menores que los papás empiezan a comparar. Bueno, acuérdense de mí en este momento. El recorrido entonces del resto del vector, si bien no molesta comparar el elemento contra sí mismo, nos podemos ahorrar una comparación. Entonces, la verdad es que el recorrido tendría que ir desde 1 hasta el len del vector, ¿sí? Para que no participe en la comparación el B sub 0, que ya lo guardamos como mayor hasta ahora. Y dentro del for preguntamos si B sub I es mayor que MAI, y en ese caso lo reemplazamos. MAI es igual a B sub I. Si encontramos uno más grande que MAI, lo reemplazamos y al final retornamos MAI. Este es el proceso en general. Ya no voy a mostrar el error porque ustedes se lo imaginan. ¿Dónde me va a fallar? Acá, línea 76, y me va a dar el mismo error que antes. Estás comparando un país contra otro y no se puede aplicar el operador de comparación sobre dos registros.
¿Sobre qué se puede aplicar? Sobre 2 campos. Entonces, ¿qué estamos buscando? La mayor cantidad de medallas de plata. Si ves subir, ¡pum! ¡Uy! Estaba seleccionado y rompí todo. Arruinó el efecto. Bueno, si ves subir, punto. ¡Uy, pero Dios mío! Slack, ¿ven? Ya te cerré. ¿Qué pasa con vos? Vale, no lo cerré yo. ¿Por qué sigue apareciendo? Esperen, voy a tener que salir. Chao. Se despertaron todos mis compañeros, son las 9. Son las 9. Y van llegando y van preguntando cosas. Bueno. ¿Dónde estaba acá? Ah, ya les voy a decir que son famosos que salen en mi video. Bueno, ¿qué estaba diciendo yo? Ah, que lo que vamos a comparar es la cantidad de medallas de plata de la celda y de la variable my. Entonces, la variable my, igual que antes en el caso del ordenamiento, las asignaciones las hacemos con el registro completo. Acá estoy guardando el país entero, acá estoy reemplazándolo por otro país. Solo la parte de la condición cambia para que evalúe un campo determinado en la comparación, ¿no? Y con eso vuelve el país que tiene mayor cantidad de medallas de plata. Les digo de nuevo que en la solución dice que consideren que varios países pueden tener la misma cantidad y está implementado de esa forma. No lo voy a cambiar porque está interesante para que lo tengan a mano. No hace falta que lo entiendan ahora. Seguro 100% no se los van a tomar en el parcial, así que no necesitan entenderlo. Solo queda ahí para que sepan cómo se hace llegado el caso. Sí falta acá mostrar país con mayor cantidad de medallas de plata. Y como yo tengo programado el de string dentro del class, lo puedo mostrar así de una. Si no, debería llamar al método toString o al método write según lo que haya elegido. Probemos esto, RAM principal, cantidad de países de nuevo, que opción 3, mayor cantidad de medallas de plata, y dice país con mayor cantidad de medallas de plata, país 4 de Oceanía, 46 medallas de plata. ¿Será verdad? Vamos a ver un listado de países. Sí, el que tiene más es 46, que casualmente era el primero, así que nadie le ganó. El país es el país 4. Bueno, salimos de acá. Ah, acá vieron que me quedaron los nombres así, país 4, país 3. Bueno, no está muy lindo, pero es lo que hay. Si no, hacen un clásico choice donde eligen un nombre y si se repite, mala suerte. También pueden hacer una combinación de un choice y un número y el número de la I, ¿no? Para que por lo menos diga Argentina 1, Brasil 3, así que sean brasiles con números distintos. Y hago esta pausa antes de seguir. En la solución que les dejo, yo hice, disponiendo de un poquito más de tiempo, hice ahí un truco donde armé 2 partes como si fuera el nombre y el apellido de los países y después en el nombre hago una combinación de la primera mitad y la segunda mitad, ¿no? Entonces se arman países raros como Solonia, Bolivia y así. Igual podría repetirse, pero con 2 partes y la combinación de ambos, por ahí es menos probable esa repetición. No, Roque, no está mal para nada, es más que suficiente en el parcial, alcanza y sobra. Por eso siempre les proponemos esto. Más creativo es para el trabajo práctico, es para un ejercicio como estamos haciendo ahora. En el parcial hay que salir adelante lo más rápido posible. Tampoco estaría mal que hagan un choice entre 2 valores, ¿sí? Países, Argentina, Brasil, Uruguay, chau, choice. Y salen 300 uruguayes y no sé cuánto Argentina, no pasa nada. Pero si no van a tener tiempo, creo que prefiero que pongan el nombre y un número como pusimos ahí, nada más por ustedes mismos, para ubicar cuál país era, ¿no? Lo que sí pensaba recién, que no le voy a dejar el espacio, porque es como que al menos queda como una sola palabra, ¿no? Por ejemplo, acá. Y es preferible que se llame así, país. Es como más fácil, me parece, de ver, pero nada, agilada. Está más que suficiente con eso para armarlo. Por ahí, si no quieren que quede tan evidente, pueden multiplicar por 2, qué sé yo, acá. Entonces le quedan números más random, diría mi hija, ¿no? Entonces, cantidad de países, 5. Ah, la miércoles. Ahora, ahí lo vemos. Cantidad de países, 5. Y el listado, ¿no?
Entonces, 2, 4, 6, 8. Oh, mira, casi quedó en el orden que lo cargue. Bueno, nada. Con una palabra y el número está más que bien. Sí, exactamente pasa eso, Mayra. Si pones print y no tenés programado el string adentro del class, te pone la dirección de memoria. Acordate que si no tenés el string adentro del class, si lo programaste afuera, entonces tenés que, en la función que muestra el vector, nuestra listado se llama la mía, en vez de hacer print b sub i, tenés que hacer acá print toString de b sub i, si tenés el método toString. O si no, tenés que hacer write de b sub i, según el caso. Bueno, sigamos con el enunciado. Entonces, opción 3, ya la hicimos. Opción 4, determinar cuántos países obtuvieron solo medallas de bronce y qué porcentaje representan sobre el total. Este es el que me tengo que acordar de poner bien en la solución porque solo está mostrando el porcentaje de la solución. Así que voy por ese. El if, opción es 4. ¿Cuántos países obtuvieron solo medallas de bronce y qué porcentaje representa sobre el total? Entonces acá vamos a decir cantidad y vamos a poner contar solo bronce. Le paso el vector y después voy a calcular el porcentaje porque necesito los dos datos para informarlos. Vamos a desarrollar el método como siempre, Alt Enter, crear la función, contar solo bronce. Va a ser una cantidad finalmente y lo que tengo que hacer es recorrer el vector una vez más. Recuerden, como les expliqué hace un rato, que también pueden usar la variable iteradora en este tipo de recorridos. Y para cada elemento del vector, en este caso tengo que preguntar si obtuvo únicamente medallas de bronce. ¿Qué significa que tenga solo medallas de bronce? Que el oro y la plata estén en 0, por un lado, y por otro lado, que las medallas de bronce sean más que 0. Porque si yo solamente controlo las de oro y las de plata, puede ser que de bronce tampoco haya obtenido medallas. Mayra, ¿me estás preguntando por el print? ¿O por qué? Te veo la mano levantada. O estás mirando el chat y te quedó la mano levantada. ¿Yo, profe? Ay, ¿Sí? sí, que se ve que de antes de... De antes. No, Bueno, pero bueno. igual, profe, sigo sin entender, casualmente. No, es porque ¿tenés el string así adentro del registro? ¿Adentro del class? Sí. Bueno, cuando lo mostrás tiene que aparecer bien, entonces fíjate si tiene los dos guiones bajos. Si haces esta prueba aparece el registro, el otro tiene que andar. ¿Sí? Tiene que andar. Ojo que no podés hacer print del vector así nomás, ¿no? Necesita un recorrido. Necesita un ciclo. Si yo hago print del vector Sí, así eso lo nomás, tengo igual. no, algo no está funcionando bien. Revisa si el código está así, revisa si esto funciona, pero está acá el problema. O sea, no te está tomando el string, sino que está mostrando directamente. Fíjate si no pusiste print B acá o algo así, también puede ser. Claro, ahí está. Como dice Valentín, si no, pegales el código ahí a ver si los chicos te ayudan a encontrar el error. Porque el problema viene por ahí. Bueno, ahí veo. Bueno, las que tienen solamente medallas de bronce, entonces como decía, primero no tienen que tener de oro ni de plata. Así que empecemos a preguntar. Si b sub i punto oro es igual a 0 y b sub i punto plata es igual a 0. Pero además tienen que tener alguna medalla de bronce, porque con esto solo podría ser que no tuvieran de oro o de plata, pero tampoco de bronce, como decía recién. Y b sub i punto bronce sea mayor que 0. O distinto de 0, que en este caso sería lo mismo. Si se cumplen todas esas condiciones, entonces contamos el país. Y al final lo retornamos. Ojo entonces con esto. Si en un if, como acá son todos AND, no hay ningún problema. Si hubiera un OR, ¿sí? Si alguno de estos fuera un OR, ojo con los paréntesis.
Acuérdense de que se resuelve primero, en general se resuelve, en general no. Por precedencia se resuelve primero el OR y luego el AND. O sea que si yo acá pusiera, por ejemplo, un OR, cualquiera que tenga medallas de oro igual a 0 me va a decir que sí. Y no es lo que yo estoy pretendiendo. Si lo que yo estoy pretendiendo es controlar primero este OR y luego confirmarlo con el AND, necesito los paréntesis. Tengan siempre eso en cuenta. Se resuelve primero el OR y a veces hacen una condición toda complicada y al final le ponen OR una chiquita y sonamos porque ese último OR es el que termina determinando si la expresión completa es verdadera o falsa. Bueno, este es el conteo de los países que obtuvieron solo bronce y lo que queda es calcular el porcentaje y el porcentaje va a ser de esa cantidad de países que tuvieron solo bronce sobre el total de países. ¿Cuál es el total de países? N, porque ya lo ingresé acá al tamaño. Si no, también puedo usar el len del vector. Entonces, ahora viene calcular porcentaje. Crear la función calcular porcentaje. De paso le dejé los dos para que se acuerden de cómo son las dos y no se confundan. Repasen cuál es el promedio y cuál es el porcentaje. En ambos casos hay que controlar el divisor. Si total es igual a 0, retornamos 0. Y en caso contrario, retornamos cantidad por 100 sobre el total. Entonces, ojo a esto, siempre controla el divisor, el porcentaje es así, el promedio es cantidad sobre total 100%, ¿no? Más allá de saber cómo se calcula cada uno, presten atención a cuál les están pidiendo, porque por ahí se confunden y hacen el otro. Entonces acá queda los países que solo tienen medallas de bronce son, y acá pongo la cantidad, y representan y acá muestro el porcentaje, que también lo puedo redondear cuando aparezca en la pantalla para que quede más lindo. Bueno, última opción. Voy a controlar esta. Nos quedan 5 minutos y quiero que hagamos la última, así que lo hago muy rápido. Cantidad de países, 5. Solo medallas de bronce, 0. ¡Ay, Dios! Bueno, a ver, vamos a ver el listado si es verdad. Bien, todos los demás tienen algo. Este es un caso donde va a ser muy raro que a algún país le dé 0 ambos datos, ¿no? Entonces, ¿qué hacen para probar este tipo de ejemplos? Van a la carga de datos y en la parte donde asignan las medallas de oro y de plata, le van con un 0 de una, ¿sí? Ponen un 0 acá para probar. Si quieren probar que sí o sí les dé 0, comentan por un ratito, no lo borren, o también cambian el random de acá entre 0 y 1, por ejemplo, ¿no? Entonces dicen, bueno, hay más posibilidades de que me dé 0, como para no hacer que me den 0 todos. Si yo achico el intervalo de valores posibles para los países, hay más chances, ¿ven?, de que me den 0. Si me va a dar solamente ceros y unos, este país, por ejemplo, va a tener 2 ceros. Ahí enseguida te lo muestro, Roque. Lo pruebo ahora, ¿sí? Y ahora dice un 1 y es el 20%, ¿no? Porque 1 de 5. Ahí te lo muestro y de paso le pongo el signo por ciento al print. Me dijiste el calcular porcentaje. Ahí está. Ese es el calcular porcentaje. A ver si entra. Bueno. Te lo dejo ahí un rato porque me parece que no llego a... les quiero poner el signo porcentaje ahí, no llego. Yo te lo muestro un momentito más. El coso porcentaje. Ahora sí. ¿Está listo, Roque, lo del porcentaje? Bien. Bueno, y por último, de nada, el if opción es igual a 5. Y la última, y nos quedan 3 minutos, así que lo voy a hacer muy rápido, porque esto ya lo practicaron 1000 veces, nada más que lo dejé acá para que lo practique.
En este caso, lo que nos pide es contar cuántos países participaron de cada continente, ¿no? Entonces ese es un clásico conteo. Vamos a ponerle contar por continente y paso el vector. Cuando tengo que hacer este tipo de procesos donde me piden varios contadores, lógicamente lo que voy a tener que hacer es, en vez de tener un conteo que se inicialice en 0, lo que voy a tener es un conteo que se inicialice con tantos ceros como contadores tengo que tener. Entonces en este caso son 5 continentes, multiplico por 5, acuérdense que multiplico corchete 0 por 5 y no 0 por 5 porque 0 por 5 es 0, es un número. Después recorro el vector. Quizá este es una buena oportunidad para hacer un for iterador y que no se les confundan los índices, for país in B, para cada país que está en el vector. Y lo que voy a hacer es ir al vector de conteo y contar en la posición que corresponda al continente. Si el continente es 2, voy a ir a la celda 2. Si el continente es 4, voy a ir a la celda 4. Esto no implica poner un if. No pongan, si continente es 0, voy a la celda 0. ¿Sí? Esto ya lo discutimos cuando vimos conteo. Aprovechamos el acceso directo del vector para usar directamente, en este caso el continente, como índice. Entonces aquí dentro del corchete pongo país, punto, continente, y me sirve para acceder puntualmente al conteo que me interesa, de acuerdo al índice del continente. Y una vez que accedo al conteo, pongo más igual a 1. Si me hubiera dicho, por ejemplo, que sume las medallas por continente, en vez de hacer más igual a 1, de este lado hubiera puesto país punto total, ¿no? Puede ser un vector de conteo o un vector de acumulación. Y cuando esto termina, lo retorno a este, no se escribía, retorno el conteo. Cuando venga aquí, ¿sí? Si yo hago print países por continente y muestro el conteo, se llama cont, está bien, y muestro el conteo, ¿qué es lo que sucede? Lo probamos ahora. Voy a hacer un poquito más de países, voy a hacer 8, y luego voy a hacer el conteo acá, que es la opción 5, ¿no? El resultado me aparece así. Para ustedes y para mí que sabemos programar, esto significa que hay 3 países en el continente 0, 2 en el continente 1, ninguno así, porque es por posición. Para el usuario común es imposible de entender, ¿no? Entonces veo el listado y confirmo que hay, por ejemplo, 2 países en el continente 4, 3 países en el 0, y eso decía el vector. O sea que si están desesperados y apuradísimos, hacen esto y anda y vamos para adelante, les bajarán algún puntito en la interfaz. Si tienen el tiempo suficiente, en realidad lo que hay que hacer es hacer un método, mostrar conteo, o como quieran llamarlo, pero un método aparte, para hacer un ciclo que vaya mostrando el contenido de ese vector. Lógico que este ciclo también se puede hacer acá, pero queda más feo. Entonces van al método mostrar conteo, con esto termino la clase. Recorren el vector de contadores for i in range del len del vector de contadores y van mostrando no solamente el valor de la celda, sino también el del índice, porque el índice en nuestro caso es el continente. Entonces, continente I, y acá ponen continente I, 2 puntos, B sub I, no, cont sub I. Cont sub I, ¿no? Entonces dice continente 0 tantos, continente 1 tanto, y por lo menos se entiende un poco más la idea. También, disponiendo de un poquito más de tiempo, se podría poner aquí países, ¿no? Para que diga tantos países. Y disponiendo de muchísimo más tiempo, ¿no? Voy a ejecutarlo una vez así. Cantidad de países voy a poner más, para que haga un conteo, ¿no? Países por continente. Y tienen 0, 1, 2, 3, 4 el continente y acá la cuenta. 4 países, 0 países, ¿sí? Aquí se entiende. A veces les piden que solo muestren las cantidades distintas de 0. En el caso de que hubiera que mostrar solo las cantidades distintas de 0, a este método agregan un if que diga si conteo sub i es distinto de 0 y solo en ese caso llaman al print.
Entonces lo que termina pasando es que pongo una cantidad de países y cuando voy al conteo está 0, 1, 2, 3, 4 porque tengo países para todos los continentes, ¿no? Pero si genero un vector más chiquito, por ejemplo, hago 3 países, que no hay suficiente para que haya uno por continente, voy al conteo y se saltea los continentes que no tienen países, ¿no? El 3 y el 4 no aparecen acá y acá me muestra solo los que tienen. Como último chiche, aprovechando que tenemos las descripciones de los continentes, lo podrían mostrar acá. Poner continentes, subí, y entonces va a decir, miren qué bonito, y ahora si terminamos, cantidad de países, vamos a poner 5, y países por continente, ¿sí? Dice continente América, 1, Europa tal, Asia tal, del continente 3 que es África no hay ninguno. Bien. Compruebo por las dudas que no haya ninguno de África, y sí, son 2 del continente 4 y de todos los demás hay 1, así que estaba bien. Bueno, la clase llega hasta acá. Como bonus en la solución les agregué informar además a qué continente corresponde la mayor cantidad de países. ¿Por qué se los agregué? Porque les piden esto en el trabajo práctico. Creo que dice qué género tiene mayor cantidad de libros o algo así. Ahí te contesto, Axel, dame un segundito. Entonces, les agregué esto para que sepan cómo buscar la mayor cantidad dentro del vector de conteo. Revisen después el proceso. Al igual que les decía antes, en el caso de los mayores, no es algo que les vayan a preguntar en el parcial, en este parcial 3 por lo menos, a lo mejor en un final puede ser, pero no en este último parcial, en este próximo parcial del sábado, así que se los dejé solo como bonus para que chusmeen cómo se hace. Si están trabados con ese punto en el TP, tal vez les da una idea. Sí, ahí te lo muestro el contador. Ahí está, esos son los 2 métodos. Profe, le Un comento. segundo, Ay, Mayro, perdón. un Sí, segundito. sí, sí. Sofía, es con el insert. Tocaste sin querer la tecla insert. Por eso te está haciendo eso, porque te empieza a reemplazar encima lo que escribís. Tócala de nuevo y ahí se tiene que normalizar. Sí, Lautaro, ahora terminamos de grabar y la subo y ya te... perfecto, Sofía. Ya te contesto, Mayra, pero voy a detener la grabación acá porque si no después les queda todo un aburrimiento de preguntas. Sí, lo puse, mira. Tomás, ¿a esto te referís? Bueno, miren, dejemos acá la última slide de despedida. Profe, me pregunta una pavada. ¿Cómo hace para copiar desde el principal al el título ya creado, la parte por lo menos de la función, que hace eso rápido? Alt-Enter. Alt-Enter. Mira, lo saco de acá. Si yo pongo no, espera. Hago una función cualquiera, función 1, Sí. después te la subraya, ¿no? Entonces presionas Alt-Enter, y despliega Sí. este menú y le decís Sí. Create Function 1. Y ahí te la prepara allá arriba. Ah, claro. ¿Eso me preguntas? Me parece que sí. Sí, porque es algo bien rápido. Claro, sí, les resuelve el tema. Bueno, cierro la clase con esto y nos quedamos un ratito para las preguntas. Vuelvo a la presentación un momento. Ahora que ya terminamos todo, les vuelvo a decir. Tienen acá el enunciado y tienen explicado cómo lo fuimos cargando, ¿sí? Cómo son los procesos que están acá. Por ahí les da una idea de lo que tienen que hacer. Me parece que más allá de ver el video, por ahí pueden seguir esta secuencia de pasos y acordarse de cómo se hace, ¿sí? Yo voy a detener la grabación acá, así los que necesiten preguntar algo me quedo un ratito más, pero para que no sea aburrida después la grabación, ¿eh? Así que cortemos esto y seguimos con las dudas.